Estamos en comunicación con el doctor Fioribelo, él es abogado especialista en armas. Le agradecemos muchísimo la comunicación con Crónica Televisión. Muy buenas tardes. Allí está también Ariel Acebal. Ariel, doctor, ¿nos Lo tenemos escuchan? en el móvil. Justamente con el doctor Juan Pablo Fioribelo. ¿Qué tal? ¿Me escuchan, chicos? Sí, ahí perfecto. está, te recibimos ahora un poco mejor. Sí. Ahí está. ¿Vos nos escuchás bien? Bien, perfecto. Estamos con el doctor Juan Pablo Fioribelo, ex director general del Ministerio de Seguridad. Bien decían ustedes, Stephen Paddock asesinó 58 personas, más de 502 heridos en esta tragedia de Las Vegas. Lo que ustedes están viendo en la mesa es justamente las réplicas de un rifle de asalto Colt AR-15. Con esta arma comenzó a disparar desde el piso 32 hacia el recital de música country. Hay dos clases diferentes, una de asalto y la otra que sería algo así, por decirlo de alguna manera, el doctor ahora nos va a corregir, la que se vende popularmente en los Estados Unidos. Doctor, gracias por atendernos. Estas dos réplicas que tiene usted acá son justamente las que se encontraron y que fueron usadas por Paddock al tirar hacia el recital. ¿Qué tal? Buenas tardes para toda la audiencia. Sí, efectivamente, estas son algunas de las armas. Hay aproximadamente 10 armas secuestradas en la habitación del hotel. Este es uno de los fusiles más vendidos en Estados Unidos, el famoso Colt AR-15. Esta es una versión que es la versión comando. Sí, como ahí, perfecto. Y esta es la versión estándar de uso militar. Las dos son armas de un altísimo poder de fuego, son armas de calibre 5.56 o 2.23 Remington, armas letales muy potentes. Considerando, doctor, la distancia desde el piso 32 hacia donde estaba el recital, ¿cuántos metros habría y cuánto es el alcance de este rifle? Mira, para que tengas una idea, la efectividad puede hablar de más de 2.000 metros, pero había menos de 300 metros entre la distancia efectuada desde la habitación. Ten en cuenta que esto es un fusil lisa y llanamente de guerra. El calibre es de guerra, pero el fusil es un fusil táctico que de hecho lo usan las fuerzas especiales y de seguridad. Tanto en Estados Unidos e incluso en nuestro país también hay algunas unidades especiales que las tienen. Hablando de fuerzas de seguridad, por otro lado tenemos dos armas que sí son reales. Una, la famosa Glock austríaca, 9 milímetros, que usa el FBI en los Estados Unidos, y por otro lado, una Pietro Beretta 92F, también calibre 9 milímetros. Estas dos armas son las más vendidas en los Estados Unidos cuando hablamos de armas de puño. Estas son las armas más vendidas en Estados Unidos y en el mundo. Esta es una pistola Glock, calibre 9 milímetros, con un poder de fuego realmente muy grande, con un manejo muy sencillo. Y esta es una pistola Beretta, también 9 milímetros. Son las dos armas más vendidas en Estados Unidos en este momento. Y vos tenés en cuenta que Estados Unidos tiene una población de casi 370 millones de personas. Y hay registradas legalmente 270 millones de armas de puño. Ariel, ¿el doctor Fioribelo tiene retorno para hacer una pregunta desde el piso? De armas de puño en poder de fuego de la población americana. Es un número muy grande, muy grande. Ahí los comunico, chicos, con el doctor. Le hago la última pregunta justamente y los comunico con ustedes. Doctor, ¿por qué es tan fácil en Estados Unidos poder tener un arma? A ver, la Constitución de los Estados Unidos, precisamente la segunda enmienda de la Constitución de noviembre de 1791, faculta la Constitución del país a toda la población a poseer y portar armas de fuego. Es decir, Estados Unidos siempre fue un país pro armas. De hecho, la Asociación Nacional del Rifle es la que, digamos, sostiene mucha parte de la política americana. Permanentemente en los distintos estados se fomenta el uso de armas. Y como la Constitución lo autoriza, no hay ninguna ley inferior ni ninguna ley local que pueda restringir ese uso por un tema de supremacía de leyes. Es decir, ninguna ley inferior, de rango inferior, puede ir contra una norma constitucional, que es la enmienda máxima de cualquier país. Bien, chicos, ahora sí, Gaby, Juan Pablo, los conecto con el doctor para que le hagan las preguntas que sean necesarias. Doctor, bueno, muchísimas gracias de más está por esta charla con Crónica Televisión. Y una de las preguntas, ¿no? Tiene que ver con que
Este hombre ha utilizado tipos de armas largas, tipos de armas cortas. Allí entonces vemos las réplicas. Y la pregunta es, ¿por qué se utilizan este tipo de arma? Porque también se están utilizando en la Argentina en el mercado negro. Y vamos al caso de la Argentina. ¿Cuánto cuesta alquilar un arma en algún barrio en la República Argentina? Dicen 300, 400 pesos, se usan por un día, se usan para robar y después se devuelven. ¿Qué podemos decir con respecto a eso? A ver, primero estas armas en la Argentina son de uso absoluto. La legislación, la ley 20429, que es la Ley Nacional de Armas, que reglamenta el viejo decreto 395 del año 75, faculta también en nuestro país a todas las personas que sean legítimos usuarios de armas, es decir, aquellas personas que tengan todos los requisitos que marca la ley, pueden tener este tipo de armas puntualmente o incluso este tipo de armas también. Es decir, las personas que cumplen con los requisitos legales que la ley marca, tranquilamente la pueden tener en el país. Lo que pasa es que la legislación de Estados Unidos en eso es mucho más flexible y es mucho más simple la adquisición de dicho armamento. En nuestro país, para obtener este tipo de armamento hay que hacer una serie de requisitos, una serie de requisitos que marca la ley. Es decir, no tener antecedentes penales, no poseer un trabajo lícito, cumplir con actitud evaluada por un médico psiquiatra para ver si está el apto médico correspondiente, tener un trabajo digno, etcétera, etcétera. Ahora, en Estados Unidos la legislación es mucho más flexible, entonces con solamente no tener antecedentes, en la mayoría de los estados americanos se pueden adquirir armas en un supermercado, en una casa de camping, y el trámite es: uno entra y compra un arma con la misma facilidad que compra una corbata. Ese es el tema. No hay mucho estudio, ni siquiera médico para frenar este tipo de cosas, porque tengamos en cuenta que una persona sin conocimiento por parte del Estado de cómo se encuentra mentalmente esa persona, se le entrega un arma como esta, por ejemplo, que es de un altísimo poder de fuego, a una persona que capaz no se encuentra mentalmente preparada para usarla, ¿no? Sí, algo que no nos sorprende porque tenemos casos cercanos en la búsqueda de información, obviamente los hechos sucedidos en universidades, donde hablamos de una persona que decide disparar contra otras, más allá de que cada una con características distintas, está la facilidad. Y la discusión que se plantea allí en Estados Unidos con respecto al uso de armas que evidentemente han ganado los que las portan, ¿no? Sí, a ver, yo más que ir contra las armas lo que iría es contra el control y contra el uso indebido de las armas, porque el arma termina siendo un medio. Si mañana una persona agarra un colectivo y atropella a 20 personas, no vamos a prohibir el transporte público. Lo que hay que hacer es regular y que las personas que accedan a este tipo de armamento tengan los controles, sobre todo médicos y psiquiátricos, adecuados, porque si no caemos en manos de que cualquier persona adquiere este tipo de armamento con las consecuencias gravísimas que eso lleva. Acá igual tengamos en cuenta que estamos hablando seguramente, por la información que se maneja hasta ahora, de lo que se llama en la jerga criminal un lobo solitario, es decir, una persona que vaya a saber por qué causa. Hasta ahora la información que maneja el FBI, en ningún momento hablan de una célula terrorista, ni siquiera se está barajando esa posibilidad, ni tiene la persona este hombre Paddock, ninguna conexión hasta ahora, por la información que tiene el FBI, sobre alguna pertenencia a algún tipo de célula terrorista. Aparentemente sería una persona absolutamente desquiciada, que en un ataque de locura irracional por completo, abrió fuego contra la población civil de una manera encarnizada, creando de esta manera la mayor masacre de Estados Unidos después del atentado a las Torres del 11 de septiembre, ¿no? Una locura. Ahora, doctor, yo lo traigo un poco más a la Argentina, ¿no? ¿Cómo ingresan las armas al mercado negro? ¿Cómo es que tenemos todos los días que se incautan armas, además de marihuana, cocaína, en el trabajo que está haciendo el Ministerio de Seguridad Nacional? ¿Cómo entran las armas en el mercado negro? A ver, las armas tienen un circuito lícito en principio. Tengamos en cuenta que en la Argentina hay registradas aproximadamente casi 2 millones de armas de fuego. Pero se habla entre 8 y 10 millones de armas negras. Es decir, el arma que mata, el arma que produce la cantidad de delitos,
es justamente el arma ilícita. La persona que tiene debidamente registrada, sacando los casos como puede haber un loco, un desquiciado como este hombre, en la Argentina, por lo general, los legítimos usuarios de armas de fuego no cometen este tipo de locuras. Es decir, hay una gran cantidad de armamento negro que ingresa de la siguiente forma. Muchas veces son robados lotes completos de armas lícitas que vienen, tanto en la aduana como en distintos lugares donde ingresan al país. Muchas veces son robados también de arsenales del ejército, muchas veces robados de dependencias policiales, algunas veces sustraídos de dependencias judiciales. Hace poco en varios partidos de la provincia de Buenos Aires, de los depósitos judiciales, misteriosamente desaparecen lotes enteros de armas que después, con información que manejamos, aparecen ese mismo tipo de arma involucrado en hechos delictivos comunes. Es decir, las personas que tienen al cuidado los depósitos de las armas en el país, algunas veces hay lamentablemente empleados infieles que permiten, seguramente con cierta complicidad delictiva, que ese armamento vuelva a la delincuencia. Por eso hay que secuestrarlas rápidamente, el arma ilícita, y proceder a la destrucción inmediata, no esperar tanto tiempo para esto. Al margen de que después la delincuencia se saque armamento a cada lugar que van, que por lo general en el conurbano mucha gente a veces tiene armas, y cuando ingresan a robar, esas armas pasan a manos de la delincuencia. De esa manera es un poco como se inicia el tema del circuito de las armas ilegales en el país. Bien. Gracias, doctor, por el tiempo, por el análisis, también el agradecimiento para Ariel Acebal allí en nuestro móvil. Seguimos.